Bienvenidos a esta nueva webinario sobre la cadena de valor alimentaria, que esta tarde vamos a dedicar al sector de bebidas y restauración. Y como hemos anunciado en redes sociales, nos acompaña Isabel Reinaldo, que es gestora comercial de Heineken. Y lo que más importante aún, si cabe, es egresada y alumna de esta escuela de la titulación de tecnología de alimentos. Si bien, bueno, lo voy a dejar que ella pues, se presente convenientemente. Yo no me quiero extender en la presentación, simplemente agradecerle a Isabel públicamente el que haya cedido gustosamente a estar un rato aquí con nosotros, compartir sus conocimientos, su experiencia laboral en un sector del que todos conocemos como usuarios ampliamente, pero que detrás, pues bueno, es un sector muy potente económicamente y más toda la orientación dedicada al sector de restauración y que bueno, pues Isabel trabaja en él y nos va a contar su experiencia. Por tanto, Isabel, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y nada, cuando quieras, te escuchamos. Vale, bueno, pues avisarme cuando veáis la presentación, ¿vale? Vale. Vale, ya la vemos. Vale, bueno, pues hola a todos. Lo primero, dar las gracias a Gabriel por haber pensado en mí para echar este ratito con vosotros. Creo que es una experiencia en la que podemos aprender tanto vosotros como yo. Y nada, encantada de estar aquí y un placer. Bueno, hoy yo voy a hablar sobre el sector de la cerveza en España y luego entraré un poquito más explicaré un poquito más el tema de los retos y tendencias de este sector. Bueno, pues primero presentarme. Esto es un resumen de mi recorrido tanto académico como laboral hasta el momento. No voy a entrar punto por punto, pero bueno, simplemente comentaros que al final de la presentación os he dejado mi correo de contacto por si alguien tiene cualquier duda o le genera un poco de inquietud, cualquier punto que vea aquí, que se sienta libre de contactarme. Y luego, en cuanto al recorrido laboral, yo es cortito hasta el momento. Yo hasta hace 4 años estaba como vosotros, salí de la escuela en 2017 y actualmente pues mi rol profesional es gestora comercial del canal de hostelería en Heineken España. Aprovecho un poco este momento para comentar que en Heineken hay un departamento de comunicación dedicado hay personas portavoces de la empresa. Yo la presentación que voy a dar ahora y la charla que vamos a compartir, yo hablo en calidad me he apoyado en datos que están publicados y que hablo en calidad de exalumni, no hablo en calidad de representante de la empresa, dejarlo un poco matizado. Igualmente, me voy a apoyar en ejemplos de Heineken, que es lo que conozco de primera mano, pero ya os digo, cualquiera que tenga más inquietud sobre la empresa, al final he dejado un enlace a la página web para el que tenga curiosidad y le guste un poco ver a qué nos dedicamos y cualquier curiosidad que se sienta libre de conocerlo, ¿vale? Bueno, pues estos son los puntos que vamos a tratar. Un poco poneros en contexto al principio, luego hablaremos de cifras del sector, luego el impacto del COVID y lo que os he comentado al principio, comentar un poco los retos y las tendencias que bajo mi punto de vista son importantes en referencia al sector. Luego al final dejaremos un ratito para las preguntas, ¿vale? Pues nada, empezamos. Con respecto a la historia, bueno, un poco de datos curiosos. La cerveza
en su origen se asocia al inicio del periodo neolítico, hace unos 12.000 años. En concreto, en Europa, los hallazgos más antiguos se encontraron en Cataluña, en Begués, y en la corriente cervecera en España un poco fue Carlos V el que introdujo este producto. Él era de Flandes y la verdad que era un enamorado de este producto y fue un precursor de promover un poco la cultura cervecera en España. Llegó a traerse hasta sus maestros cerveceros de Bélgica para probarlo aquí y nada, a finales del siglo XVI ya se instalaron las primeras fábricas en Madrid y Santander y ahí es donde comenzó todo. En cuanto a los ingredientes y la elaboración, bueno, yo estoy segura de que en el grado habéis dado un montón de asignaturas referentes a esto y creo que lo habéis dado en detalle, pero bueno, así por encima, comentaros que la cerveza tiene 4 ingredientes, pues eso, la malta, que a mí me gusta llamarlo como el alma, que el malteado se hace en la malta. Puede ser a través el origen del malteado a través de un cereal como el trigo, la cebada, incluso la avena. Luego tenemos el lúpulo, que es lo que realmente le da ese toque de sabor y amargor. La levadura, es como el ingrediente mágico, que es el que hace la famosa conversión de azúcar a alcohol, y el agua, que compone prácticamente el 90% de la composición total de la cerveza. Y en cuanto a la elaboración, pues los principales pasos, que son el cocimiento, la fermentación y la maduración, el filtrado y la guarda. Ya os digo que estoy convencida de que esto lo veréis en detalle en muchas asignaturas del grado. Y nada, ahora entramos más en tema de producción y consumo en España, a ver un poco de cifras para poneros en contexto. La producción total de cerveza voy a hablar del año 2019, que es el informe, el último que hay publicado de Cerveceros de España, que es la fuente que he utilizado para este punto en particular, ¿vale? En concreto, en 2019 la producción total de cerveza en España alcanzó los 39,5 millones de hectolitros, un 3,5% más que el año anterior, ¿vale? Como veis, la tendencia en 2019 era de crecimiento en lo que respecta a producción, y en consumo más de lo mismo. El consumo total de cerveza aumentó respecto al año anterior también en 3,4% y superó los 41 millones de hectolitros. Comentaros que con respecto a otros países de Europa estamos en el top 3, por detrás de países como por ejemplo Alemania o UK, que son países con una trayectoria y una cultura cervecera impresionante, y que nosotros pues estamos dentro de ese ranking en el tercer lugar, que la verdad que es espectacular. En cuanto dónde está realmente el grosso del consumo de cerveza, el canal de la hostelería fue el principal destinatario de las ventas, que alcanzó los 20,1 millones de hectolitros de cerveza en este año 2019. Y en el de la distribución, a lo que se suele llamar también como canal de alimentación, se comercializó 17,7 millones. Un dato curioso que he querido incluir aquí, que es que en 2019 se registró un 7% de incremento de ventas del segmento sin alcohol, es decir, creció casi el doble en comparación al segmento total. Un dato interesante que luego desglosaremos. En cuanto al impacto del COVID, bueno, ya sabéis que el COVID ha afectado a todos los aspectos de nuestra vida, y el sector de la cerveza no iba a ser menos. Para que os hagáis una idea de la dimensión que ha tenido el impacto del COVID en este sector,
a partir del confinamiento, a partir de marzo, donde hubo un confinamiento ya muy severo, en concreto en abril y en mayo, a mitad de mayo, se ha visto, si vemos la comparativa de las ventas, han caído hasta un 40%. Es decir, aunque nosotros en casa hayamos pues comprado más cerveza de la que comprábamos antes, o incluso, aunque no sea directamente del supermercado, desde cualquier momento de consumo que hemos tenido a través de Internet, cualquier producto que hemos comprado, no solo en la compra habitual, sino también en momentos puntuales de compra, este impacto estas compras en retail y en la venta online no ha soportado la caída de las ventas en hostelería. Aquí se ve más claro en estos extractos de noticia, pues aquí se ve bien que el sector de la hostelería ha sufrido mucho el momento COVID y a posteriori pues todo lo que ha desencadenado la pandemia, porque al final nosotros consumimos la cerveza en nuestros momentos de ocio, en la restauración, cuando salimos a un bar, cuando salimos a la calle. Este descenso de las ventas por no haber podido salir a los restaurantes a consumir no se ha visto, no ha podido sufragarse con lo que hemos comprado a los supermercados durante nuestro momento de confinamiento. A raíz de esto, las cerveceras han querido apoyar al sector hostelero, ya que es el que más ha sufrido, y un ejemplo, por ejemplo, en Heineken se lanzó el portal de Fuerza al Bar, que es una plataforma de servicios para ayudar a la hostelería. También se ha intentado, durante el momento de confinamiento, producir hidrogeles tanto para hospitales como para bares. Ha sido un momento donde todos hemos tenido que arrimar el hombro y la verdad que ahora, un año después, seguimos sufriendo estas consecuencias. Bueno, ahora entramos ya en la parte de retos y tendencias. Destacar un poco aquí que la cerveza es un producto pues, transversal. El consumidor de cerveza ya no solo se preocupa por lo que es el contenido del producto, sino también pues, el momento en el que lo consume, su modo de vida se ve reflejado en el tipo de producto que consume, dónde lo consume, cómo y cuándo. La radiografía que se hace del consumidor de cerveza en España nos da a entender que el consumidor es sociable, extrovertido, concienciado con el medio ambiente y que tiene una vida social activa, que está al día de todas las tendencias. Si entramos en los retos, yo he querido dividirlo en dos partes. Una parte cervezas sostenibles, es decir, el sector cervecero tiene como reto pues, producir cervezas sostenibles, o sea, continuar velando por la salud del planeta en el presente sin poner en peligro el futuro. O sea, ser respetuosos con el medio ambiente a través de cómo se producen las cervezas. Y después el tema del factor humano, las personas, pues que todos los esfuerzos estén dedicados a crear y promover ayudas al sector y cuidar de toda la cadena, de la gente que la compone y pues eso, un poco garantizar la supervivencia a futuro, que garantizar tanto el presente como el futuro y no poner en peligro nada. Bueno, en cuanto a cervezas sostenibles, para poner ejemplos, por ejemplo, en Heineken tienen foco de elaborar cervezas que, aparte de gustar a las personas, pues le gusten también al mundo. La hoja de ruta que siguen en torno a este tema pues está enfocado al ahorro energético y hídrico. Por ejemplo, tienen la primera fábrica de España cero emisiones, que está ubicada en Jaén, y aparte pues el tema del agua, pues devolver a la naturaleza todo el agua que se utiliza. Se utiliza a través de proyectos como Cañaveral, que está desarrollado en la Albufera de Valencia, o los humedales de Doñana. Y ahora para ver un ejemplo así más gráfico, voy a poner este vídeo, ¿vale? Gabriel, tú me avisas, ¿vale? Si...
Vale, vale, no te preocupes. Vale. No se está viendo, ¿eh? ¿Ahora? No, ¿No? no. Ahí. Un momento. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. ¿Y se escucha? No, ¿Se escucha? no, no se escucha. Qué raro. Perdón, ¿eh? Lo Sí, hemos es que probado lo hemos antes. probado. A ver. Ahí. Yo creo que ahora sí que tiene que funcionar. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. La historia de la humanidad es una historia de progreso, transformación y crecimiento social. Y así debe seguir siendo. Pero a veces sus consecuencias nos exigen parar, pensar y actuar para que ese crecimiento no se vuelva contra nosotros y contra nuestro mundo. Por ese motivo, hace años que en Heineken España aceptamos el compromiso de hacer cervezas con cuerpo y alma. Cervezas que gusten a la gente con la que colaboramos aquí. Porque donde estamos, creamos trabajo y riqueza. Alimentamos la cultura, el talento y la formación. Y porque al hacerlo, convertimos a Heineken en un gran lugar para trabajar. Una gran familia que cuida de los suyos. Un hogar donde se mezclan las culturas y se celebra la diversidad, que tiene una visión global capaz de respetar cada identidad local. Nuestra gran fuente de riqueza. Pero además, nuestras cervezas también gustan a la naturaleza. Como cuando ayudamos a la agricultura local a modernizarse para reducir su impacto ambiental. O cuando retiramos plantas invasoras para que florezcan las especies autóctonas. O también cuando actuamos sobre humedales y devolvemos el agua a los ríos para recuperar su equilibrio natural. Porque la cerveza que gusta está elaborada con energía limpia y verde, con el poder del sol. Y sus envases son reciclables, porque creemos que todo lo que nos presta la naturaleza debe poder volver a ella. En Heineken hacemos mucho más que buenas cervezas. Hacemos disfrutar a la gente y cuidamos nuestro entorno. Hacemos cervezas que le gusten a las personas y al planeta. Hacemos cervezas que le gusten al mundo. Vale, pues voy a volver a compartir. Ay. Ya se ve otra vez, ¿verdad? Sí. Vale, pues continúo. Bueno, y ahora el tema del factor humano, las personas. Un poco lo que he comentado antes. El objetivo es proteger al factor humano de todo el sector, desde productores hasta baristas. Al final, el sector cervecero en España genera hasta 400.000 empleos. Entonces, aquí entra toda la cadena de valor, en concreto ya desde los productores hasta lo que comento, los baristas, pasando por las industrias y todo lo que implica el producto. En Heineken en concreto, el 91% de las materias primas para elaborar sus cervezas se compra a proveedores de España, es decir, a proveedores locales. La Fundación Cruzcampo es una entidad sin ánimo de lucro que destina sus recursos a la realización de actividades de interés general. La Fundación al final tiene un objetivo también con un objetivo social en ese sentido. Es una entidad sin ánimo de lucro y todos los recursos pues como los reinvierte en actividades que puedan tener impacto para todas las personas implicadas. Y el proyecto de Fuerza Bar, que es lo que he comentado antes, que ha nacido a raíz del COVID, ha sido, han entrado a jugar una parte formativa, una parte de inversión directa a la hostelería
y que ha sido de gran ayuda para proteger a las personas del sector tras la pandemia. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, de Fuerza Bar, pues en el último confinamiento, bueno, el último cierre que hubo de la hostelería, pues se hicieron estos murales, estos en Valencia en concreto. Luego, a través de la fundación, pues el programa de Talento Cruzcampo, que conecta el talento del sector hostelero con los jóvenes. Varias iniciativas para un poco proteger a las personas que componen a todo el sector, que la verdad que no son pocas. Bueno, y pasamos a las tendencias. Al final, el sector cervecero pues tiene que estar al día de las necesidades del consumidor y adaptarse un poco a los cambios de hábitos de consumo. Ya he comentado que pues eso, a raíz del COVID los hábitos de consumo han cambiado porque durante ese confinamiento que no se podía disfrutar de una cerveza en la calle, la teníamos que disfrutar en casa. Ahora otra vez empezamos a salir y igualmente ya nuestra vida tras la pandemia también ha cambiado, entonces estamos en continua adaptación. Entonces, lo he resumido como en dos partes, pues las principales tendencias serían, bajo mi punto de vista, la innovación sin olvidar la tradición, pues eso, estar al día de todas las tendencias de consumo y los hábitos, pero ¿por qué no dejar de lado de dónde venimos y la historia que tiene el sector cervecero detrás y lo que es el producto en esencia? Y luego, consumidores concienciados con la salud, pues ser conscientes que cada vez el consumidor va evolucionando y que le presta más atención a pues, sus hábitos de vida, a la salud, como, igual que ya pasaba a ser parte fundamental pues el medio ambiente, pues para uno mismo pues los hábitos de su día a día impactan directamente en los productos que nosotros consumimos. En concreto en Heineken, en cuanto a variedad, tienen claro que pues eso, los consumidores demandan constantemente innovaciones y una variedad más amplia. En 2019 en concreto lanzaron más de 10 nuevas cervezas y ciders. Además de esto, el consumidor ahora busca productos de kilómetro cero, tiene una tendencia hacia lo local, esa un poco obsesión de, bueno, pues yo si me puedo beber, si puedo conocer de dónde salen las materias primas, de cómo lo elaboran, cómo es realmente el producto, cada vez yo me incluyo como consumidor, somos más curiosos y nos gusta conocer más. Demandamos pues también experiencias, que solo el producto pues que tenga, aparte de lo que ofrece como producto tal cual, pues un packaging atractivo, experiencias en el momento de consumo y además esto que si puede ser con cercanía pues mejor. En Cruzcampo en concreto, como ejemplo de lo que he estado comentando, tienen una microcervecería en Málaga, donde elaboran cervezas in situ y elaboran cervezas con tiene una variedad enorme. Es una cervecería situada en el centro de Málaga, que tiene pues eso, una planta de producción grande, pero en mini, como una cervecería craft. Y aquí elaboran pues todo tipo de cervezas artesanas. Pues la última una de las que lanzaron pues fue con cerveza con miel de caña de Frigiliana, pues un ejemplo de todo lo que se elabora aquí. Os invito a ir un día y que lo probéis porque la verdad que merece la pena el sitio. Y en cuanto a la otra tendencia, que es el auge de los productos 0.0 y el nacimiento de otros productos a raíz de los hábitos de consumo del consumidor que han cambiado, comentar que en España de todo el consumo de cerveza, mínimo un 12% es sin alcohol. Eso para los países que tienen una cultura cervecera muy desarrollada y que son consumidores de cerveza respecto al resto, normalmente
el peso de la sin alcohol no es tanto como aquí en España. Aquí al final no renunciamos nos gusta la cerveza y no renunciamos a probar el producto. Por tanto, nos tenemos que, sea cual sea la situación, por tanto nos tenemos que adaptar y hay situaciones donde obviamente pues, el consumidor demanda una cerveza sin alcohol o 0,0. Por eso, en Heineken en concreto, el portfolio de sin alcohol es muy extenso. Hay tostadas, hay radler, porque al final el consumidor quiere en cada aumento de consumo pues poder disfrutar también de su cerveza 0,0 grados de alcohol. Y en cuanto a nuevos productos, pues los hard seltzer he querido dejar un hueco para estos porque la verdad que ahora mismo son una tendencia total. Están teniendo un crecimiento, bueno, desde 2013 a 2019 tuvieron un crecimiento exponencial de un 169% en apenas un año. La verdad que el Purpiraña este en concreto se produce en Heineken, México, es un ejemplo de ello. Aún no ha llegado aquí a España, pero la verdad que es una categoría que va a dar que hablar porque es una categoría de bebidas que mezcla un poco agua con gas y incluye un volumen muy bajito de alcohol, aproximadamente como una cerveza y la verdad que cada vez se van desarrollando más sabores, un montón de formatos distintos y la verdad que va a dar mucho de qué hablar este tipo de productos. Y nada, yo por mi parte agradeceros vuestra atención. Aquí está mi email y os dejo también el link a la página web de Heineken para que el que tenga más curiosidad que biche un poco. Pues nada, muchas gracias Isabel por tu presentación. Creo que has hecho un recorrido amplio del sector, de los retos, de las tendencias. Y ahora, pues, como comentabas, vamos a abrir un turno de preguntas para que todos los asistentes puedan plantearte las cuestiones que más le puedan interesar de lo que has comentado, de lo que crean que les puedas aportar. Perfecto. ¿Alguna cuestión? ¿Alguien se anima? O he sido muy clara o no. Bueno, mientras se anima, te aprovecho para preguntarte, ¿cómo es tu día a día en tu trabajo? Cuéntanos un poco. ¿Qué consiste, qué haces en el departamento comercial? ¿Qué retos asumís? ¿Cómo trabajáis? Vale, bueno, pues yo en particular en Heineken distinguen pues canal hostelería y canal alimentación. Yo estoy en el canal de la hostelería y nada, mi día a día se compone yo tengo una cartera de clientes en una zona en concreto y, me dedico a fidelizar esos clientes, a captar clientes a través de nuestros productos y también conservar una relación comercial con el distribuidor. Nosotros tenemos una red de distribuidores que son los que llevan las cervezas al punto de venta y mi tarea un poco es hacer como de intermediaria y cumplir con el plan comercial a través de estos distribuidores y fidelizar a mis clientes que son los bares y restaurantes que compran nuestros productos. Y dentro de ahí pues hay un montón de cosas y hago también tarea administrativa, hago un montón de partes de marketing. La verdad que mi puesto un poco tengo que saber un poco de todo porque la verdad que requiere pues estar también al día muy de las tendencias. Al final nosotros somos asesores en el punto de venta y la marca nos da unas herramientas para asesorar al cliente y aparte, pues eso, como comercial cumplir con el plan comercial establecido. Pues a ver si hay ahora alguna pregunta más.
o alguna pregunta que queráis que se quiera plantear, podéis abrir los micrófonos. ¿De verdad nadie se anima? Si me pregunto yo, ¿eh? Ay. Bueno, pues si te parece, Isabel, por continuar, ¿cómo estáis organizados a nivel de, no sé, de la empresa, tu departamento, las filiales? ¿Cómo, tú ahora mismo no estás en Valencia? Cuéntanos un Sí. poco cómo está organizada territorialmente la distribución y un poco eso. Bueno, más o menos lo que puedo un poco contar de tema organizativo, pues nada, nosotros, eh, eh, aparte del canal de producción, que son las fábricas, tenemos varios departamentos: el departamento logística, el departamento de marketing, departamento comercial, departamento de relaciones corporativas, departamento de comunicación y nada, como comercial pues llegamos a prácticamente todos los rincones de España, cuanto más mejor, la verdad. Y luego tenemos los centros de producción, que son las fábricas. Yo estoy en la parte en el sur, en concreto estoy en Cádiz, y nada, cada territorio se organiza un poco como en función del territorio nos vamos adaptando, el tema de las marcas, el tema de, pues eso, un poco lo que demande el cliente, que es el que manda, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, pues ¿alguna cuestión que queráis plantear? ¿No? Pues parece que ha quedado todo Vale, yo claro. espero que me haya explicado bien. Vamos, yo ya sabes, Isabel, tenía interés en dar la visión del ámbito del canal de restauración, ¿no? Y bueno, ya nos has explicado cómo funciona. Y sobre todo porque, bueno, pues en determinados alimentos pues es muy importante, ¿no? El peso que tiene cada vez este canal, no solo en los alimentos que consumimos en nuestro tiempo de ocio, sino ya también ligado al consumo de comida fuera del hogar, que también es una parte por Claro, nuestro modo de vida cada vez más importante, ¿no? sí. En ese sentido, sí que es cierto que ahora, y eso lo habrás vivido tú este último año y lo has comentado de primera mano, el efecto de la pandemia está creando mucha incertidumbre, ¿no? Pero en principio el poder disponer de, bueno, pues tenemos un clima en principio bastante favorable y el uso de terrazas, espacios abiertos y bueno, y la campaña de vacunación que va aumentando, se entiende bueno, que todo volverá igual no como antes, pero a una cierta normalidad, ¿no? Entiendo Sí. que también esa incertidumbre la estáis viviendo dentro de la empresa y de alguna manera la estáis gestionando y bueno, y de hecho, pues comentas, ¿no? Estáis apoyando a vuestros clientes en ese sentido, ¿no? De Sí. acompañarles en este periodo tan complejo, ¿no? Al final, como comentaba, nosotros, bueno, Heineken tiene como
como canal principal el sector de Horeca. Entonces, al final esto es una rueda, si ellos sufren, sufre la empresa y al final es que yo creo que está claro por esa parte. Entonces, a raíz de la pandemia, lo que se ha querido es, aparte de mandarles todo el apoyo y al final sentir que ellos vean que el proveedor pues no solo está en los momentos buenos, sino también en los momentos malos, pues se lanzó la parte esta de Fuerza Bar, que engloba un montón de cosas. Se lanzaron formación para cuando estaba cerrado el hostelero, que aprovechara esos ratos de confinamiento donde no podía abrir su establecimiento. Luego un montón de ayuda, asesorarlos a la hora de oye, ¿qué ayudas han salido ahora? ¿Cómo podemos tomar ventaja de esto? Y después, pues, eso directamente también se han invertido muchísimos recursos a través de esa plataforma y al final está claro que el momento de toda la cerveza que se consume, el 70% está claro que es en momentos de ocio fuera de casa y también se ha notado mucho a raíz de esto que comentas, Gabriel, el tema del turismo, que nosotros en España recibimos mucho turismo procedente de países que tienen una cultura cervecera muy desarrollada, como por ejemplo alemanes. Ese turismo el año pasado tampoco, hubieron 3-4 meses que no pudieron visitarnos. Ahí también se ha notado mucho en la hostelería que esa parte del turismo tampoco ha venido a España. Ahora, con la vacuna, han empezado otra vez los movimientos, esa parte del turismo ya está volviendo y se está intentando paliar un poco lo que se ha vivido hasta ahora, pero yo creo que está claro que debemos proteger todo el canal para cuando esto vaya un poco a mejor, que vayamos todos a mejor, no solo pues nosotros mismos como consumidores, sino todos los que viven del canal que vean la luz, que la verdad que está siendo una temporada complicada y por mucho que nos pensemos que al final pues bueno, lo que no consumía en el bar lo consumo en casa, ese impacto nunca es el mismo, porque al final yo a lo mejor te das una cerveza en concreto, te la tomabas en el bar porque sabías que ese bar había, ahora te la compras en casa, pero la frecuencia y el hábito de consumo pues ha cambiado. Entonces un poco entre todos pues ser conscientes de que este sector tiene un impacto muy alto en la economía y entre todos ayudarnos, no solo el sector cervecero, sino en general, un poco una época de arrimar el hombro entre todos y Heineken como empresa yo creo que lo tiene claro y todo lo que se pueda ayudar pues lo va a hacer. Muy bien, pues yo creo que un poco esa visión desde el sector de la restauración, utilizando un producto como es la cerveza, pues la hemos tenido, que era un poco también el objetivo de la charla. Y no sé si no hay ninguna cuestión, ninguna pregunta, pues por mi parte, bueno, ya has dejado tu mail de contacto, si alguien tiene alguna cuestión que quiera plantearte ya más directamente. Has levantado la mano, no sé. Sí, pues parece que sí. Sí, Jorge. bueno. Sí, tenía una pregunta en cuanto al tema este que habéis hablado de la cerveza en Málaga, para así conseguir el sello de producto de cercanía y bueno, en general un producto identificativo. Sí. A la hora de tomar una decisión así, ¿Heineken seguiría más las tendencias del mercado? ¿Dirías que en estos momentos tira más por toma de decisiones del departamento de I+D o en general de la empresa? O sea, si están apostando más por las ideas que salen de investigadores más que por el tema de tendencias del mercado. Si está cambiando un poco la línea, no sé si me estoy explicando con el market pool o technology push
que son dos tipos de, pues eso, de ramas a seguir a la hora de sacar un nuevo producto. No Bueno, sé. voy a intentar, a ver si, Ujú. creo que sí, te he entendido, ¿vale? Sí. A ver, Heineken tiene un departamento de innovación que está en constante, están activo constantemente. El tema de la microcervecería de Málaga se lanzó porque obviamente hay una tendencia, lo que he comentado, a lo local, que la gente busca productos de kilómetro cero. Lo que se produce en esa microcervecería es para consumir en la microcervecería, hasta lo que yo sé. O sea, en Heineken no producen cervezas que luego comercializan de lo que se ha producido ahí, ¿vale? Vale. Lo que se comercializa es lo que se produce en las fábricas, en nuestras fábricas. La microcervecería es como una, pues eso, como su nombre indica, una micro donde hay 3 maestros cerveceros en el que, por ejemplo, cada mes se elabora una cerveza de temporada. Siempre hay unas fijas, pero esas cervezas que salen de ahí, si funcionan mucho, si el consumidor si vemos que hay si se ve que hay una tendencia de consumo buena y que el producto ha rotado, se plantea pues comercializarla o no. Pero lo que se produce ahí en principio no tiene nada que ver con las innovaciones que luego se estudia el Departamento de Innovación como lanzamiento de nuevos productos. Entiendo, vale. No sé si te he resuelto Sí. la duda, que las tendencias del mercado a nivel nacional, yo pienso que es una cosa. Ahora de repente pues sale una IPA, pues el maestro cervecero de una fábrica en concreto, si se decide desarrollar esa línea, pues ese maestro cervecero se dedicará al desarrollo de ese producto o por esa vía. Y luego la microcervecería de Málaga, a lo mejor en un mes hacen 7 IPAs diferentes. Claro, sí, Pero es a la hora de totalmente diferente. comercializarlo a nivel global y a nivel masivo, no tiene nada que ver la microcervecería de Málaga con tal. En la microcervecería se utiliza como herramienta porque al final, además de ser una multinacional que quiere estar a la orden del día en tendencias, pues no tenemos solo las fábricas, también pues una microcervecería donde tú tienes tu maestro cervecero, puedes tener una experiencia, es decir, haces una cata, puedes probar muchísimas cervezas y es otro concepto totalmente distinto a la hora de innovación. Bajo mi punto de vista y bajo lo que yo entiendo de Heineken. Ya os he comentado al principio que cualquier inquietud sobre la empresa, hay un departamento que se dedica a resolver este tipo de dudas. Vale, genial, pues muchas gracias por responderme. De nada. Gracias, Óscar, por tu pregunta. ¿Hay alguna cuestión más? Bueno, pues en principio, si no hay más cuestiones, lo dicho, Isabel, gracias por tu disponibilidad, por ofrecer tu mail por si alguien en privado o personalmente ya te quiere plantear alguna cuestión. Y bueno, y espero que te siga yendo tan bien y que vayas prosperando profesionalmente y pronto pues bueno volverte a tener a ti aquí, compartir de nuevo una charla, ver de nuevo cómo siguen las tendencias, todo eso que nos ha contado, y cómo se va trasladando esas nuevas bebidas y bueno, y estamos en contacto de cara al Genial. futuro, ¿vale? Para mí siempre un placer, ya lo sabes. Muy bien. Pues Bueno, nada, muchas lo gracias a dejamos todos. aquí por hoy. Vale, un saludo. Venga, Hasta gracias, hasta luego. luego. Chao.